Integrantes: María Camila Jojoa, Sandra Liliana Benavides, Miguel Ángel Cadena Costa, Emelín Catalina Cabrera, Universidad CESMAC, Facultad Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Derecho. El poder, política y sociedad. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de poder lograr un efecto deseado en el otro, y veremos su relación con la sociedad y con el Estado. ¿Qué es poder económico y social? Vamos a hablar sobre el poder económico. Es la capacidad de compra que tienen las personas para adquirir un bien o un servicio y con ello suplir una necesidad. No obstante, el término se suele utilizar para referirse únicamente a un grupo restringido de personas que cuentan con una importante cantidad de recursos, muy superior al resto de los habitantes de un país. Se trata de los llamados ricos. Estas personas contarían con la capacidad de influir en las decisiones relevantes que se toman para dirigir el rumbo de un país. En consecuencia, el poder económico de un país, es decir, su influencia en la economía y política internacional, viene medido, entre otros aspectos, en función de sus recursos naturales y humanos, de su volumen de comercio, de su grado de industrialización y de su nivel de renta. Existe otro punto de vista, el cual sustenta una definición positiva del poder económico. Se trata de la capacidad de producir y vender libremente en el mercado. De esta forma, el poder económico no puede lograrse por la imposición, sino solo a través de la libre interacción de vendedores y compradores. Los compradores entregarían poder a una persona o empresa cuando prefieren comprar sus productos o servicios antes que a otros o a otras empresas. En este sentido, lo consideramos algo positivo porque sería una recompensa por un trabajo o un producto bien hecho que atrae la preferencia de los consumidores. Poder social. El poder social es cuando un grupo de personas se reúnen con un fin común o es también un vínculo entre diferentes personas. La dinámica del poder social es influir en el sentir, en el pensar, en el hacer y en el actuar de cada persona. Es importante saber que el poder social es algo intangible y que solo lo miramos reflejado cuando se ejerce en la humanidad. El poder social es muy importante y debemos comprenderlo, ya que no ha sido solo de la actualidad, sino que ha venido desde mucho tiempo atrás, desde muchísimos años atrás. También es importante que nosotros conozcamos y nos pongamos a pensar cómo es el actuar de nosotros frente a esta sociedad. También es muy importante mirar y entender cómo ha incidido en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios y en general pues en toda la sociedad. También es importante mirar cómo ha incidido de manera positiva y de manera negativa en nuestra sociedad. De aquí salen de este poder social pues muchos dirigentes que serán positivos y negativos, como anteriormente lo dije. Vamos a un caso puntual en donde vemos un líder social negativo como fue el señor Pablo Escobar Gaviria, donde el modo de influenciar de las demás personas era por la fuerza, recordando que tenía un tráfico de drogas donde las distribuía y obligaba a ciertas personas a que le ayudaran para cometer actos abominables. También podemos encontrar personas o líderes positivos como son la señora Socorro Aceros Bautista y el señor Enrique Chimonja Acoy, donde el propósito es ayudar al emprendimiento, ayudar a las víctimas del conflicto armado y ayudar a las víctimas donde se han vulnerado todo tipo de derechos. Y así vemos cómo en una sociedad se pueden presentar en un poder social sus ventajas y desventajas, y donde vemos la parte positiva y la parte negativa de una sociedad. ¿Qué es el poder político? El poder político es el análisis de la participación política en las sociedades latinoamericanas
Se ha intentado desde hace 150 años utilizando los modelos de la democracia occidental, no solamente por parte de los observadores provenientes de otras zonas culturales, sino por los mismos latinoamericanos. El poder político en Colombia es ancestral de otros modos de articulación y de participación en el poder público. Particularmente claro es el caso de América Latina, cuyas sociedades aceptaron a comienzos del siglo XIX los modelos y los valores de los estados nacionales, de Europa y de Estados Unidos, confiando vagamente en que las nuevas metas serían suficientes para transformar viejos procesos en nuevas estructuras aptas para la realización del ideal, reconocido en sus aspectos puramente teóricos y formales. La creciente incongruencia entre tal tipo de modelos políticos y las experiencias históricas sociales ha ido agravándose a lo largo de los siglos XIX y XX, conduciendo de modo inexorable a las comunidades latinoamericanas a una situación cada vez más subalterna dentro del conjunto de los poderes internacionales, que apareja o que implica retraso y dependencia económica respecto a otras áreas, inercia social incompatible con el esfuerzo colectivo y el relativo fracaso de lo que se ha llamado el proceso de modernización. A esto nos referimos cuando estamos hablando del poder político. Bueno, compañeros, en esta parte del video tenemos que tener en cuenta que es uno de los aspectos más importantes y más marcados en nuestra actualidad, el cual es el poder judicial. Para generar un mejor entendimiento dividiremos este aspecto en tres partes. Primero, su concepto. Segundo, cómo está conformado. Y por último, claros ejemplos para generar un mejor entendimiento ante el tema. Bueno, respecto al anterior, tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial es el que prácticamente ayuda y aboga a que se cumplan realmente las leyes propuestas en un país por medio de la Constitución. El Poder Judicial está conformado por varios aspectos, entre ellos los jueces, los magistrados, los fiscales, entre otros aspectos de la rama judicial. Un claro ejemplo sobre este tipo de poder es cuando, por ejemplo, se presenta un conflicto. Realmente lo que tiene que hacer la rama judicial es que tras las decisiones que se tomen de dicho caso, hacer cumplir las decisiones y las leyes ante ese caso. Por ejemplo, se presenta un accidente de tránsito. Lo que tienen que hacer, pues obviamente se va a llegar a un acuerdo, se va a llegar a una decisión o una sentencia o entre otro aspecto tras el caso dado. Sin embargo, lo que tiene que hacer realmente la rama judicial es que tras la decisión que haya tomado el juez, hacer realmente cumplir la ley, el tiempo propuesto, entre otros aspectos. Entre otro tema importante que quiero tocar es que en nuestra sociedad se presenta una controversia ante el presidente. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que el presidente se aprovecha de su poder. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial es el que prácticamente aboga para que el presidente no sobrepase los límites de su poder y así poder, que los ciudadanos tengan un mejor porvenir y se hagan cumplir realmente las leyes y demás aspectos propuestas por la Constitución. Palabras claves: dominio, capacidad de poder que se ejerce sobre otra u otras personas. Poder, capacidad de lograr un efecto deseado en el otro. Sociedad, conjunto organizado de individuos que sigue iguales o diferentes modos de vida. Estado, comunidad social con una organización política, un territorio y órganos de gobierno que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Política, ciencia que trata el gobierno y las sociedades de las organizaciones humanas, especialmente de los estados.